Agradecemos la presencia de las dos comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como a los dos comisionados del InfoDF. Rogaríamos al presidente, comisionado ciudadano presidente del InfoDF, Murcio Israel Hernández Guerrero, proceda a declarar concluidos estos trabajos. Pues muy buenas noches. Me habían encomendado hacer una especie de relatoría de lo que había sucedido acá, pero creo que si sucede eso nos vamos a ir en unas 3 horas y creo que no vamos a resistir mucho. En realidad ha sido una jornada larga, pero muy productiva. En realidad un debate fundamental y sobre todo en la perspectiva de la creación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión del sector público. Sin embargo, hay todo un debate allí sobre la reforma que tendrá que venir también en el asunto privado. Simplemente comentarles que a lo largo de los 5 paneles que hemos tenido a lo largo de este día se han presentado cosas realmente magistrales. El asunto de Jacob sobre todo el reglamento y la discusión que se ha dado en la Unión Europea es un tema fundamental, sobre todo pensando en el debate que tiene que ponerse en el tema de los principios. Como él decía, que finalmente los principios son elementos fundamentales que han permitido la protección de los datos personales, pero necesitamos ir más allá en términos de transparencia, en términos de responsabilidad, que es lo que hemos puesto sobre todo en esta línea transversal, que era una preocupación compartida entre el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Info, de cómo generamos un mecanismo de protección, sobre todo con la infancia, niños, niñas y las juventudes, que es un tema fundamental. También estamos experimentando una serie de procesos de cambio administrativo y el asunto del nuevo sistema penal acusatorio implica precisamente un reto en términos de protección de datos personales, las víctimas de manera particular, pero no solamente las víctimas, sino el cambio de soportes en términos documentales de este sistema entraña la posibilidad precisamente de vulnerar el tema de las personas, porque lo que se trabaja son datos personales, y allí nuestros especialistas nos han planteado que necesitamos sobre todo fortalecer los mecanismos tecnológicos y técnicos que dan soporte a esta nueva perspectiva de justicia en términos de libertad de expresión y límites del derecho a la protección de datos personales. Los casos prácticos hemos visto cómo finalmente la distinción entre lo público y lo privado finalmente nos llevan a pensar que el derecho a la protección de datos personales es un derecho que está conurbado con otros derechos y que siempre tiene un mecanismo de ponderación fundamental. ¿Qué decir del Internet de las cosas, en donde evidentemente ya las cosas nos dicen cosas, nos dicen nuestras preferencias, nos leen nuestro futuro, pueden hasta diseñar un poco nuestro camino, y ahí necesitamos, por supuesto, empezar a establecer mecanismos como ética, como responsabilidad, como privacidad desde el diseño, que permitirá precisamente tener mejores mecanismos. Y protección de datos personales y privacidad de menores de edad, hemos cerrado realmente con broche de oro este asunto. Seguramente toda esta información, las ponencias, la reflexión y el conocimiento vertido acá, que no es otra cosa sino inteligencia colectiva, estará en nuestros portales, tanto del INAI como del InfoDF, y no me queda más que agradecer muchísimo a la comisionada Eli Cano y a la comisionada doctora Patricia Cursain, porque
hemos hecho de esta celebración del Día Internacional de Datos Personales un producto fundamental precisamente para lo que viene en nuestro país. Y ese es el objetivo. Agradecerles muchísimo el trabajo desarrollado, la colaboración, que finalmente nosotros decimos, la colaboración genera precisamente mecanismos de solidaridad, que lo más importante en el tema de la protección de datos personales es proteger, como se ha venido diciendo durante todo el día, no el rostro, no el iris, no el dato biométrico, no la dirección, no la imagen, sino a la persona, que ese es el tema fundamental, proteger a la persona en su integridad. Agradecer muchísimo el asunto de todo corazón y pues a ustedes por la resistencia, por el empuje y sobre todo por acompañar este proceso que es, me parece, uno de los más importantes en el país. Muchísimas gracias, muy buenas noches y con esto declaramos cerrada esta jornada del 28 aquí en Ciudad de México y simplemente un anuncio parroquial. Mañana habrá actividades precisamente del INAI con otros órganos locales de protección de datos personales y acceso a información pública en las ciudades de Campeche, Chetumal, Cuernavaca, Culiacán, Durango, San Luis Potosí y Oaxaca. Y nosotros mañana también en Ciudad de México continuaremos este seminario a partir de las 9:30 de la mañana en el antiguo Palacio de Medicina, enfrentito de donde quemaban a la gente en Santo Domingo. Muchísimas gracias, muy buenas noches y un fuerte abrazo a todas y todos ustedes. Nada más una consideración última. Yo quisiera hacer un reconocimiento evidentemente al Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, que se sumó a este evento, y aquí a mi colega, amiga también, Patti Cursain, porque ella fue la culpable de que esto saliera como salió hoy. Salió muy bien, excelente, y la coordinación estuvo por parte del INAI a cargo de la comisionada Cursain. Entonces, muchísimas gracias, Patti, por la organización, igual a toda la estructura, tanto del Info como del INAI, que también son los que están atrás, pero para que salga esto bien igual, pues se requirió todo su apoyo. Gracias.